Bienvenidos a este nuevo módulo, curso, como lo quieran ver ustedes, acerca de estudiar Derecho en 2025. Primero que nada, voy a explicar que este video es para todos aquellos que quieren empezar a estudiar esta carrera y lo voy a hacer a manera de clase abierta, a manera como de tutorial, como si fuera una especie de webinar, para todos aquellos que van a empezar la licenciatura tal vez en mayo, tal vez en septiembre, agosto, qué sé yo, dependiendo de dónde me estés mirando. Este video fundamentalmente está hecho para aquellos prospectos de estudiantes que van a estudiar en México concretamente. Primero que nada te voy a compartir la dinámica, es decir, voy a empezar dándote un pequeño preámbulo y después voy a iniciar con una presentación que espero que sea lo más breve posible, que sea lo más resumida, lo más fácil de digerir, ya que entiendo que la mayoría de las personas que me están viendo no son personas obviamente estudiadas en derecho, tal vez sean gente joven, tal vez seas una persona de 19, 20, 20 y tantos años que empieza en esta profesión y te quiero decir que si es tu elección estudiar derecho, hazlo porque sea tu convicción, porque sea lo que quieres hacer, no por imitación, no porque te están obligando y nada que tenga que ver con obligar a tu voluntad o que te veas forzado a estudiar esta profesión, tal vez porque tus parientes son abogados, tu papá, tu mamá, etcétera. Siempre toma en cuenta que la última decisión la tienes tú y lo que hagas ahorita va a afectar o va a beneficiar a tu futuro. Entonces es bien importante que estés convencido y que cualquier duda que tengas siempre trates de disiparla a través de bibliografía, estudios, información, material y de fuentes fidedignas. Otra cosa que te quiero anticipar antes de comenzar este video es el hecho de que mucha gente joven ahora trata de conseguir información de forma inmediata, de forma lo más, ¿cómo les diré?, eh, alcanzable posible y no los culpo en realidad. Sin embargo, me he dado cuenta que muchos de los más jóvenes tratan de buscar temas técnicos en TikTok o en YouTube. No digo que no puedas encontrarlos, por eso hago este contenido precisamente. Pero te voy a decir que al 2025 sigue siendo la reina de las fuentes, los libros. La fuente más fidedigna que puedes tener siempre y cuando sepas buscar, sepas comprar libros, definitivamente es la bibliografía. Por ejemplo, te voy a mostrar un libro de derecho que tengo justamente aquí. Para que tú compres buena bibliografía, aquí lo tengo en la pantalla, para que tú compres buena bibliografía debes aprender a buscar libros por editorial, por autor, tienes que aprender a meterte a las librerías, a las bibliotecas. Y tienes que volverte un auténtico buscador de bibliografía. Y para esto necesitarás visitar librerías de viejo probablemente, librerías de libros nuevos, valga. Entonces, es importante que un buen profesionista sepa este tipo de cosas. Recuerda que mientras menos estudies, más vas a dejar de ser abogado. Mientras menos te esfuerces y más quieras información inmediata al corto alcance, la verdad es que no vas a obtener los resultados deseados. Vivimos en un mundo muy complejo, donde la normatividad es impresionante, donde hay muchos temas que te van a exigir mucha capacidad. Y no solamente técnica, o sea, de cuánto sepas de leyes, de derecho, de interpretación, de argumentación, sino capacidad emocional. Porque déjame decirte que el derecho no nada más es encerrarte en una oficina, no nada más es ir a tribunales, no nada más es hacer escritos. No, el derecho va mucho, mucho más allá de eso. Implica golpes emocionales, trato con la gente, tratos con clientes, de todas las ramas. No nada más el litigio. El litigio es una minúscula parte del derecho. Yo te puedo decir que toda la fase de planeación, las etapas de planeación de alguna estrategia, alguna empresa, alguna operación, algún negocio, gobierno, tiene que ver con derecho y nada con litigio. El litigio únicamente es el tema de la resolución de controversias cuando ya detonó el problema, pero mientras no, todas las ramas del derecho distintas al proceso, teoría del proceso, procedimiento, etcétera, tienen que ver, por ejemplo, entonces tú debes estar bien certero de que este mundo del derecho es absolutamente amplio, diverso y que sí enfrenta varios retos y van a tener un impacto en tus emociones y no por ello te asustes. No te quiero espantar ni mucho menos, pero yo te puedo decir que tengo 38 años. Tengo 17 años ejerciendo esta carrera y te puedo decir que ha habido un impacto importante en mi vida personal, con amistades, con compañeros de trabajo, con socios que he tenido, con clientes, que ha trascendido hacia mi vida personal. Y créeme que no es nada fácil. No es nada fácil. De ti depende si quieres coger un camino fácil o un camino difícil. Tú harás tus propias
consideraciones. Así es que bueno, sin más, después de este pequeño preámbulo, voy a proceder a compartir la presentación que tengo para ti el día de hoy. Te invito a que mires los capítulos de este video que te voy a dejar aquí abajo. Te invito a que te suscribas y a que me regales un like porque eso ayuda muchísimo al canal en verdad. Así es que vamos a empezar con este tema tan importante que espero que al final auténticamente tengas elementos necesarios para poder decir voy bien aceitado para poder entrar al derecho. Como ves aquí tenemos primero que nada que es un curso introductorio al derecho. Es decir, no esperes ahorita un curso en donde se agoten todos los temas, donde hablemos demasiado técnicamente, no esperes que aquí encuentres doctrina y conceptos profundos porque no se trata de eso. Eso ya es tu chamba, eso ya te corresponde a ti y ya lo irás viendo poco a poco en la licenciatura, pero es bien importante que entiendas que esto te va a servir cuando estés preparándote para entrar a la licenciatura precisamente. Entonces vamos a ver. El primer punto que te voy a decir es que yo ya tengo cursos propedéuticos aquí, propedéuticos, perdón. Y es importante que sepas que todos son diferentes. Todos los cursos que ves aquí, que están en YouTube, en mi canal principal, Edgar Reina 2, estos que ves en la pantalla son los que tengo alojados en este canal. Todos son diferentes. O sea, si me preguntas, oye, ¿en qué se diferencian uno del otro? Pues te tocaría ir a verlos. Por ejemplo, el de la derecha, el de la izquierda, perdón, es de este año, lo hice en enero, tiene temas actuales, técnicos, tiene definiciones, dura bastante tiempo, dura 3 horas. El de la derecha lo hice en 2021 y dura 1 hora apenas. Tiene conceptos importantes, pero es menos completo que el de la izquierda. El de abajo tiene conceptos técnicos, pero habla de otras cosas. Y el del día de hoy, obviamente que va a ser diferente. Voy a tratar de no repetir conceptos para que tú puedas elegir uno u otro y así tomes la mejor decisión, pero definitivamente todos te van a servir para que entres a estudiar esta licenciatura que es Derecho. El segundo punto que te voy a decir es que te recomiendo mi libro, desde luego, Introducción al Estudio del Derecho. Lo encuentras en Amazon únicamente, no está en librerías, tiene exclusiva con Amazon y lo puedes encontrar si escaneas directamente este código. Algunos teléfonos celulares como los Android tienen la capacidad de que si tú estás viendo esto en tu teléfono, presiona el botón de inicio, que es el recuadro achatado que tienen abajo los teléfonos. Si tú dejas presionado ese botón, te puede escanear el código QR que estás viendo en estos momentos. Si lo estás viendo en tu computadora, bueno, escanéalo con tu teléfono. Y ahí te va a remitir a la página de Amazon donde lo puedes pedir y ahí va a venir los conceptos principales del derecho. Lo redacté yo de forma personal, obviamente, y ahí menciono muchas de las cosas que te voy a comentar en este video y que comento en mi canal de YouTube. De hecho, este libro tiene referencias a mis videos. Tengo, por ejemplo, cuando abordo un tema, al final coloco un código QR para que puedas ver qué he dicho yo en video del tema que habrás leído en el libro, del capítulo que habrás leído, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es muy didáctico y te podrá servir, sobre todo si eres un joven que estás empezando a interesarte en esta licenciatura en Derecho. Pues bueno, vamos a empezar ahora sí ya en términos concretos a lo que es la introducción al estudio del derecho. Curso propedéutico actualizado a la realidad del 2025. Primero que nada vamos a ver fundamentos del derecho, conceptos básicos, no todos, o sea, los que ves aquí no son todos los conceptos que debes saber. Obviamente te recomiendo que veas bibliografía, te recomiendo mi libro, claro, no es el mejor, obviamente habrá otros que sean mejores que el mío, que tendrán cosas que no tiene el mío, viceversa, el mío tiene cosas que no tendrán otros libros. Te recomiendo el de García Maínez, de Introducción al Estudio del Derecho, aunque es un poco complicado y no está tan actualizado, pero te puedo recomendar también el de Pérez Nieto, es bueno, ese es un poquito más reciente. Te recomiendo el de Villoro Toranzo, igual de Introducción al Estudio del Derecho, de Porrúa, y el de Recasens de Introducción al Estudio del Derecho, aunque Recasens es un poquito más filosófico, pienso que son libros complejos. Te recomendaría más en orden el de Pérez Nieto, luego García Maínez, luego Villoro y al último Recasens. No porque no sea bueno, sino porque es un poquito filosófico y puede ser complejo para una persona que empieza a estudiar, sobre todo si eres un joven que viene de la preparatoria, a lo mejor ahí te complicas un poco. Vamos a ver conceptos básicos primero que nada. Norma. Uno de los conceptos más importantes en el derecho es el de norma. La norma es en general un enunciado. A ver, no me voy a meter aquí a rollos filosóficos, no me voy a meter a rollos demasiado técnicos y profundos de decir cuál es la diferencia entre norma, código, ley, etcétera. Mira,
Yo que tú no perdería demasiado tiempo en eso. Habrá tiempo para que puedas analizar las diferencias profundas de estos conceptos. Pero la verdad de las cosas es que en la práctica, cuando tú ejerzas esta profesión, cuando tú hables con un cliente o hables con una contraparte, nadie te va a poner objeción respecto de no, esa no es norma, ese es esto, este es el otro, esta es disposición, este. La verdad de las cosas es que yo te recomiendo que uses la palabra norma para referirte a cualquier tipo de ley. A ver, te voy a poner un ejemplo práctico para que me entiendas lo que te quiero decir. Si tú le dices a un cliente, es que la norma jurídica es clara, él no te va a cuestionar. No, licenciado, es que fíjese que es código. Es que no es un código, es una ley. A ver, es que estamos hablando en términos entendibles para las personas. Una norma es un mandamiento de carácter general, abstracto e impersonal. Alguien me podrá decir, es que esas son atribuciones o características de las leyes. Claro, y las leyes son normas. Hay diferentes tipos de normas, prohibitivas, permisivas, em, punitivas, por ejemplo. Una norma prohibitiva es la que te impide hacer algo. Y en caso de que hagas algo, se podría sancionar eventualmente de alguna forma determinada. La norma punitiva es aquella que no prohíbe, pero que si tú caes en ese supuesto, entonces se te asigna una sanción determinada. Por eso se llama punitivo, de sanción, de pena. Y es en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito administrativo, hay penas, no nada más es respecto del derecho penal. Hay normas permisivas, por ejemplo, aquellas que te autorizan a hacer cierta cuestión específica. Por ejemplo, imagínate un reglamento de tránsito que dice, oye, los peatones pueden caminar sobre las aceras. Esa es una norma permisiva. Una norma prohibitiva sería las bicicletas no pueden subirse a las aceras. Esa es una norma prohibitiva. Una norma punitiva sería, por ejemplo, aquel que prive de la vida a otra persona tendrá prisión de tantos años a tantos años. El homicidio, esa es una norma punitiva. Si tú te fijas, el homicidio no está prohibido, el homicidio está sancionado, es una norma punitiva. Alguien me dirá, es que es una ley punitiva. Pues claro, y parte del género que es la norma. Ley, bueno, en el sentido concreto, pues sí, tú puedes decir que la ley penal establece sanciones. No, lo que pasa es que es código penal. Mira, la verdad de las cosas es que en la práctica, código y ley es exactamente lo mismo. Claro, en México tenemos códigos civiles, códigos penales, código de procedimientos penales, código nacional de procedimientos penales. ¿Por qué se llama código? Pues porque así lo quiso el legislador. No hay una razón concreta. No te compliques la vida. Ahora, si tú quieres ser muy específico, bueno, pues sí, dile código penal. Y en las que se llamen leyes, que tú veas que la ley se llama ley, dile ley de tal cosa. Ley de explosivos y armas de fuego, por ejemplo. Eso sí podría ser una ley concretamente. Que al final todo tiene normas, pues sí. ¿Ves por qué yo digo que no es necesario que te quiebres la cabeza hablando de tantas diferencias filosóficas? No pierdas tiempo. En sí, te puedo decir que una norma a la cual tú podrías llamar ley o que podrías decir que está en un código, finalmente es un mandamiento de carácter general, abstracto e impersonal. Ahora, ahí voy. ¿Qué significa general? Significa que la norma está destinada precisamente a los destinatarios. No significa que está destinado a todo mundo. No, está destinado, valga la redundancia, a sus destinatarios. Por ejemplo, yo te podría decir que una ley para discapacitados no está hecha, no está destinada para personas que no tengan una discapacidad en términos lisos y llanos. Claro, una persona que no tiene discapacidad está obligada a respetar, por ejemplo, asientos para personas con discapacidad. Y no soy discapacitado. Me dirás, ahí te aplica, claro, pero fundamentalmente le aplicará para personas o beneficiar a personas con discapacidad. En ese sentido, cuando decimos que esa ley o norma es general, diremos que está destinada a sus destinatarios, aplica a sus destinatarios, a quien se ubique en el supuesto que diga la ley, a quien diga la ley concretamente. Ahora, generalidad no significa absoluto ni totalidad, significa precisamente, cuando yo digo que algo es general, me refiero a una mayoría, a un número importante de personas, no a un absoluto. A ver, me explico de forma más sencilla. Cuando yo digo la totalidad de los seres humanos son rubios, eso es una falacia, porque estoy diciendo que absolutamente todos los seres humanos son rubios, y esto no es así.
La totalidad no admite excepciones, es un absoluto. Ahora bien, si yo digo que la generalidad de los seres humanos son egocéntricos, ahí sí sería cierto. ¿Por qué? Porque generalidad no significa absoluto, significa que probablemente una mayoría de los seres humanos son egocéntricos. Y esto yo creo que sí podría convalidarse o sí podría ser cierto. En ese sentido estoy diciendo que no todos, pero sí un buen número de seres humanos son egocéntricos. Lo mismo pasa cuando hablamos de una norma general. Decimos que le aplica a una cantidad importante de destinatarios de esa ley o código o norma concretamente. Ahora bien, alguien va a decirte en la carrera que la ley no dice, porque mucha gente de forma inocente piensa que el verbo decir solamente es para cuando la gente habla o para expresión oral o verbal, y no es así. El verbo decir, de acuerdo con la Real Academia, se admite también para cosas escritas. Por eso se dice, valga la redundancia, que los libros dicen tal cosa. Por ejemplo, lo que estás viendo en esta pantalla dice conceptos básicos, norma, a pesar de que la computadora no está hablando. Entonces, el verbo decir está dirigido a cuestiones escritas, pero también a cuestiones verbales. No caigas en esa falacia de que la gente dice, es que la ley no dice. No, es que la ley sí dice. Que no hable es otra cosa, pero sí dice la ley, ¿no? Bueno, luego, abstracto. ¿Qué significa abstracto? Abstracto significa que una norma, ley o código se aplica de forma indeterminada, un número indeterminado de veces. Es decir, por ejemplo, a ver, el reglamento de tránsito de tu ciudad, de tu estado, de donde sea, ¿no? Ese reglamento lo aplicas la cantidad de veces que sea necesario, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahorita sales a conducir tu coche, te aplica el reglamento. Y si conduces mañana, te aplica. Y si andas en bicicleta, te aplica. Y si lo haces en un año, te aplica. Esto demuestra la abstracción. Abstracción de la norma, de la ley, del código, significará que la norma prevalece a lo largo del tiempo. Significa que las leyes están hechas para que sobrevivan a lo largo del tiempo y preferentemente no se deroguen, sino hasta que una norma más beneficiosa, mejor hecha, más actualizada, le pueda sustituir. Solamente bajo razones justificables yo podría sustituir una norma y lo tendría que hacer el poder legislativo, los diputados, los senadores eventualmente. Entonces, abstracción significa que lo ideal es que las leyes permanezcan a lo largo del tiempo y se apliquen preferentemente siempre que te ubiques en ese supuesto que diga una ley. Impersonal. Impersonal significa que la ley concreta de la que tú estés hablando o estudiando, etcétera, no se creó, no se legisló en función de una persona concreta. Por ejemplo, el Código Civil no se creó por Juan, por Pedro o por Marta. No, sino que se creó, digamos, en términos de que le va a aplicar a quien se ubique ahí. Y es una ley que crea el Estado por parte del Poder Legislativo, pero no en función de una persona. ¿Por qué? Porque hay algo opuesto a lo impersonal que se llama ley privativa. Está prohibido en México una ley privativa. Una ley privativa significaría que, por ejemplo, imagínate que el señor Rogelio López realiza una acción que no está prevista en la ley. Imagínate que el Poder Legislativo crea una ley debido a eso que hizo Rogelio López y que va a ser para él solamente. Esa ley le va a aplicar solamente a Rogelio López. Eso es una ley privativa y está totalmente prohibido eso. Está totalmente prohibido. Entonces, entenderás ahora que es impersonal. Significa que la ley no nace en función de una persona concretamente. Ahora bien, vamos a hablar del segundo concepto, ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Bueno, pues si ya sabes lo que es norma, ya sabes lo que es ley, ahora el conjunto de todas esas normas se llamará ordenamiento jurídico porque está ordenado de forma lógica. A esto también le puedes llamar derecho objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque está guardado, almacenado, codificado, documentado en leyes. Por ejemplo, cuando tú vas a una librería y ves un anaquel lleno de leyes de México o de tu país, podrías bien decir, ese es parte del ordenamiento jurídico mexicano, que está documentado, bueno, pues en libros, ¿no? Que son leyes que contienen normatividad. Entonces, por ejemplo, si tú ves
ley ambiental, ley del impuesto sobre la renta, código civil, código penal. Ese es parte del ordenamiento jurídico porque está ordenado en leyes, códigos, circulares, reglamentos y un sinfín de cosas que ahorita no voy a profundizar. Pero ¿por qué es jurídico? Porque tiene que ver con el derecho. Entonces, en ese sentido, ordenamiento jurídico es todo aquello que está debidamente organizado, lógicamente, para regir en un lugar y tiempo determinado. Y aquí dice justamente, es el conjunto de normas positivas que existen en un lugar determinado como un país, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿por qué dice normas positivas? ¿Qué significa una norma positiva? No significa que es que siempre está diciendo que sí o que es muy optimista, no. Positivo significa, y siempre grábatelo muy bien, una norma o el derecho positivo significa que se aplica efectivamente en la sociedad. Una norma, aunque esté vigente, pero si no la aplica nadie, no podríamos decir que es derecho positivo. Será derecho vigente, pero no será derecho positivo. Ahí te va un ejemplo. Si yo, por ejemplo, privo de la vida a una persona y llega la autoridad y me detiene y me mandan al Ministerio Público y después me dictan sentencia condenatoria porque privé de la vida a una persona, ahí podríamos decir el Código Penal es derecho positivo. ¿Por qué? Porque se aplicó. Se me aplicó porque cometí una acción que ameritaba pena corporal, que es la prisión. Eso demuestra que el Código Penal es derecho positivo. Y ojo, no siempre ocurre así. Derecho positivo es el que se aplica eficientemente. Ahora, hay normas que no se aplican, que serán vigentes, pero no se aplican. Esas no son positivas. Por ejemplo, no sé si tú sepas, pero el artículo 36 constitucional establece que es una obligación votar en las elecciones que organice el INE. Y establece que en caso de que tú no votes, el 38 constitucional dice, se te suspendería la ciudadanía hasta por un año, lo cual significaría que no podrías votar porque tendrías suspendidos esos derechos. En caso de que no votes, la sanción es suspensión de la ciudadanía hasta por un año. Bueno, tú dirías, yo no sabía eso. Bueno, ¿por qué no lo sabes? Porque no se aplica. A pesar de que la norma está en la Constitución, no se aplica. Entonces es derecho vigente, pero no positivo, porque no se aplica eficientemente en sociedad. Ahora bien, es importante que sepas que siempre hay que tratar, hay que luchar porque las normas sean vigentes y positivas también, desde luego que sí. ¿Por qué pasa este fenómeno? Por razones políticas, porque la autoridad no está interesada, yo creo que es una deficiencia, es un vicio del Estado de Derecho. Digamos que es una enfermedad, son pequeños rasgos de imperfecciones que tiene un país, porque no nada más México, sino que en todos los países se presenta este tipo de cosas. Vamos a pasar a otro tema, jerarquía normativa y estructura constitucional. Primero que nada te voy a decir, perdón, aquí me equivoqué, es humanos, no humanis, pero bueno, ahí nada más, perdón por el error. ¿Qué tiene que ver? A ver, lo que tú tienes que saber, antes que otra cosa, es que todo lo que estudies de hoy en adelante, a partir de hoy, todo debe tener enfoque en derechos humanos. ¿Qué significa esto? Mira, cuando tú abras una constitución, ve a una librería o descárgala de internet, verifica que esté actualizada evidentemente. Para eso te recomiendo que veas la página de diputados, o sea, una página oficial del gobierno. Cuando tú la abras y la estudies, la leas, siempre ten en mente que lo que tú leas debe tener como primicia, como enfoque, los derechos humanos. Ahí te va un ejemplo. Toda persona en México tiene derecho a la educación. Ah, debo entender que la educación es un derecho humano. Ahí te va otro ejemplo. El Estado mexicano protegerá la propiedad privada. Ah, el derecho a la propiedad privada es un derecho humano. Eso significa estudiar con enfoque en derechos humanos. Otro ejemplo. Voy a abrir el Código Civil y voy a estudiar el divorcio. El divorcio es un derecho humano. Me dirás, ¿por qué? Bueno, porque por el libre desarrollo de la personalidad, yo tengo derecho a cuando separarme jurídicamente de una persona. No quiere decir dejar de incumplir alimentos a hijos o eventualmente a la pareja. Quiere decir que simplemente me desvinculo para ser soltero nuevamente. ¿Es un derecho? Sí, por eso existe el derecho a divorciarte
el divorcio incausado, sin razón alguna. Es un derecho humano. Otro ejemplo, por decir, hay controversia entre los padres y los menores de edad, sus hijos menores de edad. ¿Qué debes interpretar ahí? El menor de edad siempre tiene interés superior. ¿Por qué? Por derechos fundamentales. Los menores siempre tienen preferencia frente a los mayores de edad. Otra vez, ¿qué estamos haciendo? Estudiando una norma con enfoque en derechos humanos. Si tú entiendes esto, ya entendiste la mitad, por lo menos, de la carrera de derecho. Y no estoy exagerando. Todo lo que leas, todo lo que estudies en derecho, debe ir con enfoque en derechos humanos. Ahora bien, segunda viñeta, aquí, bloque de constitucionalidad. Ahorita te lo voy a ilustrar gráficamente para que lo entiendas, pero debes comprender que todos los derechos humanos que se han hecho en organismos internacionales forman parte de nuestra Constitución. Y también la Constitución es Constitución, obviamente, ¿no? ¿Qué quiero decirte? Cuando a ti te pregunten qué jerarquía tienen los derechos humanos en México, tú tienes que responder inmediatamente: tienen jerarquía constitucional, inclusive los de fuente internacional. Ahí te va un ejemplo. Imagínate la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el tratado internacional más importante sobre derechos humanos, precisamente. Por eso se llama así. Imagínate que esa convención contempla un derecho humano que no contempla nuestra Constitución. Bueno, lo que va a pasar es que nuestra Constitución atrae el derecho humano, no la convención completa, sino el derecho humano, y haz de cuenta que como imán lo atrae a la Constitución. Eso se llamará bloque de constitucionalidad. ¿Por qué es un bloque? Porque si tú te fijas, forma un conglomerado de atribuciones, de derechos fundamentales o derechos humanos que vienen tanto del extranjero, de fuente internacional, como de fuente nacional. Entonces hacen una especie de conglomerado y a eso le vamos a llamar bloque de constitucionalidad. ¿Por qué de constitucionalidad? Porque tendrán rango constitucional y esto significa rango superior. Nada estará por encima de ello. Artículo primero constitucional, que es la tercera viñeta. ¿Cuál es el fundamento de lo que te estoy diciendo? El artículo primero constitucional, el cual tienes como tarea leer una vez terminemos esta sesión. Ahora bien, vamos a ilustrar gráficamente, ¿verdad?, cómo queda lo que te acabo de explicar. Hasta arriba, como ves, este rombo alargado dice bloque de constitucionalidad, que contempla qué cosa. O sea, fíjate cómo dentro del bloque dice derechos humanos de fuente internacional y Constitución mexicana. Eso quiere decir que nuestra Constitución contempla derechos humanos internacionales que los convierte en Constitución. Por eso no vayas a cometer nunca el error de decir ningún tribunal internacional nos puede condenar. Claro que sí, lo dice el propio primero constitucional en el momento en el que dice que México es parte de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son ejemplos de organismos internacionales que podrían condenar a México. ¿Por qué? Porque, como son derechos humanos, tratan de proteger a las personas. Y en ese sentido, la razón de ser es que, vaya, es como si yo te dijera, oye, pues tienes un garante adicional al gobierno mexicano para que proteja tus derechos humanos, que son los organismos internacionales. Como el centro de imputación de toda norma es el ser humano, en ese sentido, la ley lo que dice y la Constitución lo que dice es, no importa, aunque sea un tribunal internacional, si se trata de proteger derechos humanos, que sea de esta forma. Porque yo te preguntaría, si tú estás en una situación jurídica que requieres auxilio y protección jurídica de un organismo internacional, ¿qué harías si el gobierno mexicano no te la quiere dar? Claro que dirías, prefiero que me proteja el organismo internacional, aunque no me proteja mi propio gobierno, aunque no me proteja mi propia constitución. Claro que lo dirías. Si se trata de proteger a tus hijos, a tu familia, tu patrimonio, tu salud, claro, te puedo afirmar que dirías, prefiero que me proteja un organismo internacional. Esa es la razón por la cual, claro que puede condenar un organismo internacional a México por afectación a derechos fundamentales. Debajo, digamos que hablando de jerarquía, hacia abajo, vertical, encontramos tratados internacionales, pero ahora los que no contengan derechos humanos. Por ejemplo, el TEMEC. El TEMEC
puede contener derechos humanos, como el libre comercio, que es una actividad lícita, es un derecho humano de la persona. Pero, por ejemplo, cuando se establecen normas, ¿no?, de comercio, ahí tal vez diríamos, ahí no hay derechos fundamentales. Entonces, cuando es un tratado internacional que no contempla derechos humanos, están por debajo de la Constitución. Por debajo de estos encontramos leyes federales y al mismo nivel las leyes locales. Nunca vayas a decir que una ley federal es superior a una ley local. Mucha gente piensa y dice, no, es que es una norma federal, es un código, es un delito federal, ten cuidado. A ver, es que no importa. Hay delitos locales que tienen más pena que un delito federal. El que sea local o federal no significa que uno está por encima del otro, significa que simplemente tienen distintos ámbitos de aplicación, pero no que uno esté por encima del otro. Esto es muy importante que lo entiendas porque si no, no vas a entender lo que es el federalismo. Si alguien dijera que la federación está por encima de los estados, le está dando en toda la torre al federalismo y esto lo encuentras en el 124 constitucional que establece algo que se llama fórmula residual, que después te voy a explicar, si quieres búscalo, pero no es motivo de esta plática. Debajo encontramos los reglamentos y hasta abajo las normas individualizadas como sentencias, como contratos inclusive. A ver, he escuchado gente que dice, ya no existe la jerarquía vertical, ahora todas las leyes y reglamentos y todo tiene la misma jerarquía. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Si eso fuera verdad, imagínate, un reglamento de tránsito podría estar por encima de la Constitución o podría contrariar a la Constitución y esto no es así. Ahora, el hecho de que por derechos humanos eventualmente pueda desaplicarse, o sea, dejarse de aplicar un reglamento que está hasta abajo, si tú te das cuenta, o casi hasta abajo, eso es otra cosa. Se deja de aplicar eventualmente un reglamento por derechos humanos, pero no porque sean superiores a las leyes. Tan es así que el artículo 89, fracción primera constitucional, claramente establece que los reglamentos van conforme a sus leyes. Por ejemplo, la ley de explosivos y armas de fuego contempla un reglamento. Dicho reglamento no puede exceder a la ley de explosivos y armas de fuego. La ley y su reglamento es un principio básico del derecho. Entonces, claro que existe la jerarquía vertical. No lo confundas con los derechos humanos, en donde siempre se va a proteger el derecho humano que más proteja a la persona. Eso es otra cosa. Y eso entra en bloque de constitucionalidad y de control de constitucionalidad, pero eso es otra cosa que después veremos, y de control difuso. Pero no se confunda con el hecho de que un reglamento no puede rebasar a una ley. Y esto es bien importante que lo entiendas desde el día de hoy. Vamos a pasar a este siguiente tema. Hablando del sistema jurídico mexicano, división de poderes. Seguramente has escuchado este tema en muchos lugares, sobre todo ahora con reformas judiciales, con muchas cosas que han estado en noticias inclusive, ¿no? A ver, ¿qué es división de poderes? Significa que el poder en México, que es un elemento del Estado, en su acepción de, o en su elemento autoridad, porque el Estado, entre paréntesis, hago un pequeño paréntesis aquí, Estado significa una organización humana que contempla población, autoridad, derecho u ordenamiento jurídico, territorio y a veces se dice que el bien común. A ver, de esos 5 elementos que componen al Estado, que ya te dije yo que es población, territorio, ordenamiento jurídico, autoridad y bien común, de esos 5, cuando hablamos nosotros del elemento autoridad, tienes que entender que no están todos mezclados, o sea, todos pegados, no. Hay que hacer una separación y a eso le vas a llamar separación o división de poderes. ¿Cuáles son esos poderes? Ejecutivo, judicial y legislativo. Ahora, tienes que sumarle organismos constitucionalmente autónomos, que se llaman autónomos porque no pertenecen a ningún poder. Esto es, por ejemplo, el INE, Instituto Nacional Electoral, no pertenece al Poder Ejecutivo, no pertenece al Judicial y no pertenece al Legislativo. ¿Qué significa esto? Que en la política puedes darle en toda la torre a la división de poderes si no respetas esa separación.
Puede que constitucional y jurídicamente estén divididos, claro, y cumples con la norma, pero en política, o sea, en los hechos materiales, puede ser que yo, con corrupción, compre a funcionarios del INE y eso vulnera la división de poderes. Ahí te va un ejemplo. Imagínate que el día de mañana el presidente de la República en México, no sé, hace cabildeo, hace algún acto de corrupción y de pronto compra a los ministros de la Corte. Les da favores políticos y el presidente o la presidenta les dice a los ministros: quiero que resuelvan esta sentencia en este sentido y yo los favorezco políticamente o les doy dinero. A pesar de que en el derecho seguiría separado el poder ejecutivo, que es el presidente, con el poder judicial, que es la Suprema Corte, los ministros de la Corte, de derecho estarían separados, pero en el mundo material, en los hechos, pues habría un involucramiento, una invasión de facultades y una vulneración material a la división de poderes, porque los está comprando el presidente. Y esto, quiero decirte, que se sigue suscitando hasta el día de hoy. ¿Qué tan difícil es de probar? Muy difícil, pero ocurre. Y ahí es donde entra la política a pelearse con el derecho. Debes entender eso muy bien. Jurídicamente los poderes deben estar divididos, pero también en los hechos materiales, también en la política deben estar divididos los poderes, porque si no, pues imagínate, creas un control absoluto y eso puede ser muy peligroso. Fundamento 49 constitucional, que dice: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Ahí está. Ahora, ¿para qué sirve dividir poderes? Porque tú te preguntarías, ¿para qué sirve que estén divididos los poderes? Bueno, para ponderar funciones. ¿Por qué? Porque el judicial puede frenar al poder ejecutivo. Imagínate que no hubiera frenos. Es como un coche. ¿Tú te montarías a un coche que no tiene frenos? Pues claro que no. Imagínate que el judicial no pudiera anular actos que hace el poder ejecutivo. Pues tendría un poder absoluto el ejecutivo o el legislativo. Necesitamos a alguien que les ponga un freno para que no te afecten a ti. Y viceversa. Imagínate que el legislativo no pudiera darle facultades con leyes al poder ejecutivo o al judicial. Pues imagínate, estarían amarrados de por vida. Por esa razón es que el legislativo crea leyes para el judicial y para el ejecutivo. Y viceversa. Imagínate que el presidente de la República no pudiera hacer nada. Ah, bueno, pues para eso tiene atribuciones y para eso puede mandar iniciativas de ley al legislativo y también tiene que obedecer sentencias del judicial. Entonces, fíjate cómo los tres poderes se equilibran entre sí. Son como tres hermanos que se controlan entre ellos. O sea, de repente el legislativo le dice al judicial: oye, no te pases por aquí, yo estoy legislando para que tú funciones mejor. Y luego el judicial dice: sí, yo estoy condenando para que el presidente no haga algo que nos afecte a todos. Y el presidente dice: oye, espérame, yo puedo no publicar una ley que hace el poder legislativo. Eso se llama derecho de veto, veto presidencial. ¿Te das cuenta cómo es bien importante que los poderes estén separados y se equilibren entre sí? Segundo punto, separación de funciones. Pues claro, porque al estar divididos los poderes, bueno, pues uno se encarga de dictar sentencias, que es el judicial, eso se llama facultad jurisdiccional. El legislativo se encarga de crear leyes y el ejecutivo se encarga de ejecutar leyes, reglamentarlas y administrarlas. En términos muy generales, porque este es un curso propedéutico, pero más adelante en la carrera vas a ver que hay veces en las que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede legislar. Los reglamentos los hace el Poder Ejecutivo. Está legislando a pesar de ser Poder Ejecutivo. Por ejemplo, también vas a ver en un futuro que el Poder Legislativo puede condenar, puede dictar sentencias en caso de juicio político, por ejemplo, 110 constitucional, pero son excepciones. Esto se llama que las reglas aceptan excepciones. Coadyuvan entre sí. Tercera viñeta. Bueno, esto significa que la chamba la tienen que sacar entre todos. ¿Por qué? Pues ahí te va. Por ejemplo, las leyes que hace el Poder Legislativo las publica el Poder Ejecutivo. Y cuando alguien no la cumple, sanciona el Poder Judicial. ¿Te das cuenta
cómo todos operan orgánica y armónicamente. Y bueno, por último, se limitan entre sí, como ya lo habíamos comentado desde un principio. Ahora bien, principios del derecho constitucional. Siguiente tema. Estamos brincando de temas salpicados para que puedas tener una buena introducción. ¿Por qué es tan importante, dirás tú? Bueno, porque, como te diste cuenta, todo parte de la Constitución. ¿Por qué? Pues porque ahí están los derechos humanos. Entonces es bien importante que sepas que lo primero que tienes que comprender son los derechos humanos y como están en la Constitución, pues que tienes que comprender la Constitución también. A ver, ¿sobre qué descansa la Constitución mexicana? Principios fundamentales. Primero, supremacía constitucional. Ya lo dijimos. Como contiene derechos humanos nacionales e internacionales, pues es obvio que estén hasta arriba, ¿no? La Constitución. Segundo, generalidades de la Constitución. Bueno, esto significa que la Constitución establece generalidades. No detalla cuestiones, sino que establece directrices. Por eso no vas a ver normas de derecho civil en la Constitución. Para eso tendrías que abrir un código civil. Tú te preguntarás, oiga, ¿y por qué? Bueno, porque la Constitución no puede tener todo, imagínate. En ese sentido decimos, la Constitución establece disposiciones generales. Tercero, perdón, es una Constitución escrita. Bueno, pues a nadie nos queda duda que está escrita. O sea, no es una Constitución consuetudinaria, no es una Constitución verbal, tácita, que se entiende, no, sino que está escrita. La puedes descargar de diputados.com.gov, perdón, la puedes ir a comprar a una librería, pues está escrita. Yo creo que ahí no hay dudas, ¿no? Es reformable, claro, una constitución no es perpetua. La puedes reformar de fondo, de forma, y también la puedes cambiar. Entonces un documento que no permanece congelado, estático, lo puedes ir modificando, aunque implica muchas cosas. Y desde luego, que implicará política. Es rígida. ¿Por qué se dice que la Constitución es rígida? No porque tiene pasta dura, sino porque para modificarla necesitamos un procedimiento específico. O sea, no se puede modificar como una ley, no se puede modificar así como que al dedazo. No, o bueno, no debería ser. ¿Dónde está esa rigidez? En el artículo 135 constitucional, y a eso le vas a denominar poder reformador de la Constitución. Siguiente, permanencia. ¿Qué significa la permanencia? Que dura a lo largo del tiempo. Tiene que ver íntimamente con que tiene un efecto abstracto la Constitución, como lo explicamos hace rato. Significa que una Constitución no debería ser derogada, idealmente. Esto ocurre con revoluciones, rebeliones, guerras, invasiones, etcétera, ¿no? Imagínate, Alemania en 1939 invade Polonia. Bueno, pues ahí podría haber un rompimiento constitucional, ¿no? La Revolución Mexicana eventualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué es permanente? Porque se busca que a lo largo de la historia de un país esa constitución perdure, que no sea intermitente. Fundamento 136 constitucional que establece también el principio de inviolabilidad constitucional. Constitución positiva, ¿por qué? Porque idealmente debe estar vigente y se debe aplicar efectivamente. Está codificada, articulada, y esos artículos contemplan normas que se deben aplicar efectivamente. Quiere decir que yo puedo ir a reclamar, exigir que se cumpla la Constitución ante tribunales, sobre todo de amparo, que vas a ver después. Integridad significa que es un cuerpo único. Significa que la Constitución no está dispersa en varias leyes o en varios documentos, no, sino que es un cuerpo íntegro. Por ejemplo, en 1836 tuvimos una Constitución que estaba en 7 leyes y se llamaban 7 leyes constitucionales de 1836, hace ya muchos, muchos años, ¿no? Bueno, pero la Constitución vigente de 1917 y sus reformas pues en realidad ya es un cuerpo íntegro, ya no son leyes constitucionales, eso significa integridad, sin contradicciones. Este es un principio ideal, porque a veces sí tiene contradicciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando aparentemente hay contradicciones en una constitución? Bueno, pues los tiene que resolver el Tribunal Constitucional, que en México es la Suprema Corte, y resolver esa contradicción. ¿Por qué? Porque es como si tuviera imperfecciones. Entonces, ante esa situación que puede afectar derechos humanos de las personas, pues el Tribunal Constitucional, que es la Corte, tendría que arreglar esas imperfecciones. Entonces, por eso se dice que la Constitución idealmente no puede tener contradicciones.
Unicidad e identidad. Bueno, que forma parte de un solo cuerpo íntegro, pero que esa constitución está totalmente en un solo documento material y que además le da una especie de, ¿cómo decirle? Una especie de sentimiento de pertenencia a aquellos destinatarios de la constitución. ¿Por qué? Porque si no fuera por la constitución, pues no tendríamos Estados Unidos mexicanos, no tendríamos México. Si no fuera por la Constitución, no tendríamos un idioma oficial que es el español, que aunque la Constitución no lo diga, pues la Constitución al estar en español se entiende que el idioma español es el oficial, aunque se reconocen las lenguas indígenas. Entonces, en el segundo constitucional. Entonces, eso significa la identidad, porque contiene los símbolos patrios de forma implícita, aunque también es importante decir que la Constitución no dice cuáles son los colores de la bandera, no dice cómo debe ser el escudo, lo contempla de forma implícita. Y eso es un tema que está pendiente, la verdad, ¿no? Entonces, cuando tú englobas todo esto de cuáles son los estados, el territorio, por ejemplo, las raíces indígenas de ciertos pueblos, de ciertas personas, la diversidad cultural, por ejemplo, todo ese sentimiento de identidad que contempla la Constitución le da el carácter de unicitaria y de identidad justamente. Denominación, bueno, pues porque la denominación constitución implica decir que el país se constituye políticamente, por eso se llama constitución política. ¿De quién? De los Estados Unidos mexicanos. Soberanía. La soberanía se contempla en el artículo 39 constitucional. Primero que nada, reside en el pueblo, pero no se ejerce libremente o a machetazo. Se ejerce a través de los poderes de la Unión, que tú ya sabes cuáles son: ejecutivo, judicial, legislativo y órganos constitucionalmente autónomos. Es importante decir que la soberanía reside en el pueblo, pero se ejerce a través de los poderes. Ahora bien, también es importante que sepas que la soberanía no es un elemento del Estado, es una característica del Estado mexicano. Si tú quieres responder correctamente en un examen, tú podrías decir que el Estado mexicano se compone de población, territorio, autoridad, ordenamiento jurídico, bien común y que tiene la característica de ser un Estado soberano. ¿Qué significa la soberanía? Ahí te va de una forma muy sencilla. En términos genéricos, significa que el país es autorregulable a través de sus propios mecanismos de legislación y de creación de normas hacia adentro. Claro, admitiendo la posibilidad de someterse a tribunales internacionales y a leyes internacionales. Eso no le quita soberanía. Simplemente por ser soberano, en el ejercicio de su soberanía, dice: yo, como soy soberano, quiero someterme a esas reglas internacionales. Eso no le quita soberanía, porque por soberanía decidió así hacerlo México. Soberanía es autorregulación al interior, reconociendo la facultad también al exterior. Y significa independencia al exterior. Ahora, por el hecho de que México se someta a un tribunal internacional, no significa que pierde soberanía, como te lo digo. Significa que no depende jurídicamente o estatalmente de otro país. En términos claros y sencillos, significa que México no es protectorado, no es colonia, no es virreinato. Para entendernos, eso significa independencia. No lo confundas, insisto, con someterte a un tribunal internacional. Eso lo haces por voluntad soberana. Y el país lo hace por voluntad soberana, ¿sí? Ahora bien, vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver el papel de la Corte y del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver, ¿qué es la Corte? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México pertenece al Poder Judicial. Yo digo, y esto ya es cosecha mía, que debería ser un órgano constitucionalmente autónomo. No debería pertenecer al Poder Judicial. Pero bueno, eso es otra cosa. El chiste es que ahora, en este momento, pertenece al Poder Judicial y es la cabeza del Poder Judicial. Tiene dos funciones la Corte, principalmente. Primero, actuar como máximo tribunal de legalidad. O sea, es la última instancia en controversias de legalidad. O sea, que tenga que ver con leyes, uno. Y dos, es el Tribunal Constitucional del país, que interpreta la Constitución, aplica la Constitución y protege derechos humanos.
Entonces, cuando a ti te pregunten qué hace la Corte, tú podrías decir, ah, bueno, pues fíjate que se encarga de ser la última instancia en materia de legalidad, de resolución de controversias, de juicios, para que me entiendas, y también es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque interpreta la Constitución y aplica derechos humanos y los protege. Eso hace la Corte. Ahora, el Poder Judicial, si tú te das cuenta, resuelve, dirime controversias, resuelve juicios. El Poder Judicial también puede aplicar derechos humanos y puede y debe protegerlos. Esto se llama control difuso de constitucionalidad. Significa que toda autoridad, ya no digas Poder Judicial, toda autoridad debe proteger y hacer valer derechos humanos en su competencia, en sus atribuciones, pero deben hacerlo. Y el Poder Judicial no es la excepción. El Poder Judicial resuelve controversias. Eso es lo más importante que debes saber para efectos de este curso únicamente. Ahora bien, amparo y control de constitucionalidad. A ver, este es otro tema fundamental que debes saber como propedéutico de derecho en este año. Y siempre ha sido así. El amparo, has escuchado de él seguramente, es un juicio. Cuando te pregunten, oye, ¿qué es un amparo? Es un juicio. Punto. Ok, ¿y para qué sirve ese juicio? Ah, bueno, pues sirve para proteger derechos humanos de una persona a quien le han afectado sus derechos humanos, precisamente. Fundamentalmente una autoridad y por excepción muy contada un particular. Cuando una autoridad te vulnera derechos humanos, puedes tramitar un juicio de amparo. Hay varios tipos de amparo. Hay amparo contra normas generales, amparo directo, amparo indirecto, y el amparo contra normas, pues es un amparo indirecto. Entonces, si yo te lo pudiera englobar, cuando a ti te pregunten, simplemente tendrás que decir hay amparo directo y amparo indirecto. El amparo directo es aquel que busca atacar resoluciones que afecten derechos humanos derivadas de un procedimiento. Que estén establecidas esas vulneraciones en una resolución que puso fin a un procedimiento. Por ejemplo, una sentencia. En última instancia, si yo quiero atacar una sentencia, me voy al amparo directo porque viene de un juicio. El amparo indirecto procede contra todo lo demás, actos aislados. Por ejemplo, me detiene un policía ilegalmente, tramitaría un amparo indirecto. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento. Lo que hace el policía no es un procedimiento, es una detención ilegal. Por eso te irías al amparo indirecto. En términos muy generales, eso es lo que te quiero tratar de dar a entender, que este no es un curso técnico ni a fondo, es simplemente lo que tienes que saber para que empieces lo mejor posible en derecho. Es un medio de control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque protege derechos humanos. ¿Y estos dónde están? Pues en la Constitución. Luego entonces es un medio de control constitucional que sirve para proteger derechos humanos del gobernado, tanto de personas físicas como morales. ¿Por qué? Porque las empresas, las personas morales en general, también tienen derechos humanos y también pueden tramitar amparos, no solamente las personas como tú y yo. Tomar nota de lo siguiente: el control de constitucionalidad es un género que sirve para mantener la protección de la norma fundamental en razón de los derechos humanos. ¿Qué significa el control de constitucionalidad? Significan herramientas para que se aplique la Constitución que protege derechos humanos. Eso es el control de constitucionalidad. Y lo ejercen todas las autoridades, déjame decirte, o deben ejercerlo todas las autoridades, mediante algo que se llama control difuso. Hay herramientas concretas de control de constitucionalidad. Específicamente te podría ejemplificar tres, que son los más importantes: acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional y juicio de amparo. Son los tres mecanismos de control de constitucionalidad más importantes. ¿Por qué? Porque los tres protegen derechos humanos del gobernado. Vamos a hablar de tendencias y temas contemporáneos rápidamente en este curso propedéutico. Reforma judicial. A ver, tú no puedes entrar a derecho en este año o en el próximo sin entender lo que es la reforma judicial. En este curso yo estoy tratando de hacerlo lo más actualizado posible, lo más vigente posible, porque estamos con probables estudiantes de derecho en abril del 25.
Entonces no te puedo dar lo que ocurría hace 20 años, tiene que ser actualizado. Vamos a ver, ¿de qué se trató la reforma judicial? Podrás estar a favor, podrás estar en contra, pero te voy a decir únicamente de qué se trató. Primero que nada, en materia tributaria, o sea, en materia de impuestos, el Tribunal Federal, jueces de distrito y colegiados deben resolver los asuntos en un plazo máximo de 6 años. Ahí está. ¿Qué tienes que saber tú? A partir de la reforma judicial, todo juicio fiscal no puede durar más de 6 meses. Sencillo. Bueno, no es sencillo, pero me refiero a que es fácil de entender el concepto, pero la aplicación de esto puede ser bastante complicado. Pero bueno, ahí está el tema. Segundo punto de la reforma judicial, jueces, magistrados y ministros se van a votar. Es decir, ¿cómo se llega a ser magistrado, juez o ministro en México? A través del voto popular. Y en ese sentido debo decirte que juez está por abajo. Arriba están los magistrados y el supremo es el ministro porque está en la corte. No te voy a decir específicamente todo el organigrama del Poder Judicial porque es un poco complejo, y eso pertenecería a otra plática, pero basta con que sepas que estos tres personajes se van a elegir popularmente. Tercer punto, se reduce a 9 el número de ministros y la presidencia se renueva cada 2 años. A ver, es importante decir que antes o hasta hoy todavía, hasta abril del 25, la Corte tiene 11 ministros y actúa a través de 2 salas y en pleno. A partir de la reforma, solamente va a haber 9 ministros y la presidencia se renueva cada 2 años. Punto 4, como te comenté, desaparece la primera y la segunda sala y ahora solamente van a actuar en pleno. ¿Qué significa? Para que me entiendas, métete al canal de YouTube de la Corte y cuando veas tú que abren la toma y están 11 ministros sentados así, eso es el pleno. Más fácil no te lo puedo explicar. Ahora la Corte solamente va a actuar así, pero con 9 ministros únicamente. Quinto punto, desaparece el Consejo de la Judicatura y se crea el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. A ver, el Consejo de la Judicatura lo que veía era censos de los ministros, perdón, de los magistrados y jueces en materia federal, imponía sanciones administrativas, hacía investigaciones, etc. Era un órgano administrativo del Poder Judicial Federal. Con la reforma se elimina y pasa a existir ahora un Tribunal de Disciplina Judicial que se va a encargar de sancionar a jueces, magistrados y ministros que actúen incorrectamente o con violación a la ley. Y el órgano de administración judicial es el que se encarga precisamente o se va a encargar de ver toda cuestión administrativa procedimental de gestión del Poder Judicial Federal. Es un órgano administrativo dentro del Poder Judicial. No pertenece al Poder Ejecutivo. Es un órgano administrativo dentro del Poder Judicial. Número 6. Los ministros van a durar 12 años y la nueva mayoría calificada se alcanzará con 6 votos en lugar de 8. Claro, porque son 9. Como son 9, mayoría calificada son 6, que son 2/3 partes. Y van a durar 12 años. Actualmente duran 15 años. A partir de la reforma van a durar únicamente 12 años. Los ministros no podrán ser reelegidos, es decir, no podrán ocupar 2 cargos consecutivamente ni después. No puede haber reelección en cargos de ministros de la Corte con la reforma judicial. El punto 8 es que se eliminan los 35 años. Hasta hoy todavía el requisito era que tuvieras 35 años para ser ministro de la Corte. Ya no hay ese requisito. Y se reduce la experiencia de 10 a 5 años para poder ejercer y promedio de 8 en general en una fase escolar. O sea, tú debes tener promedio de 8 y 5 años de experiencia para poder ser ministro y ser mayor de edad, evidentemente. Punto 9. Los poderes de la Unión van a postular a candidatos para cargos judiciales. Es decir, ejecutivo, judicial mismo y legislativo son los que proponen a los candidatos para ser jueces, magistrados y ministros. Si tú te preguntas de dónde van a salir los candidatos, los proponen los poderes. Por eso se ha cuestionado tanto esta reforma. Punto 10. ¿Quién va a realizar la elección o quién la va a ejecutar? El INE. Así como el INE organiza las elecciones de siempre, también en este caso la judicial. Número 11. Para elegir magistrados del Tribunal Electoral y del de Disciplina,
cada poder va a postular a 3 personas, o sea, ejecutivo 3, judicial 3 y legislativo 3. Para jueces y magistrados de circuito, cada poder postulará a 2 personas por cargo. Número 12. Jueces y magistrados durarán 9 años. Antes era vitalicio, pero ahora van a durar solamente 9 años, pero solamente se van a poder reelegir una vez. Es decir, cumples tus 9 años. Terminado el 9º año, te puedes reelegir para otros 9 años, pero después ya no. O sea, solamente puedes reelegir una vez, pero no 2 veces. Y solo se requiere promedio de 8 y 3 años de experiencia para ser ministro. O sea, están bajando los requisitos de una forma muy importante. Número 13. El Tribunal de Disciplina puede remover a cualquier juez, de cualquier magistrado, y puede remover a cualquier ministro. Le está dando un poder importantísimo la reforma al Tribunal de Disciplina Judicial. Se compone de 5 miembros y durarán 6 años sin poderse reelegir. Este es un poder importantísimo que le está dando la reforma, como te puedes dar cuenta. Número 14, punto 14 de la reforma judicial. El órgano de administración que te platiqué hace rato, que era un órgano administrativo dentro del Poder Judicial, tiene 5 miembros y durará 6 años. Número 15, no va a haber fideicomisos ni contratos análogos para el Poder Judicial, porque se decía que había corrupción y había excesos en este tema. La pregunta es por qué el Ejecutivo sí los tiene, y el Ejecutivo, al ser el poder más grande, pues maneja más dinero, y es donde más corrupción hay. Entonces, esto se ha cuestionado mucho por esas razones. Número 16. Las controversias y acciones de inconstitucionalidad se resolverán con 6 votos de mayoría calificada, 2/3 del Pleno de la Suprema Corte. 6 votos para resolver este tipo de juicios que ya te dije yo que son, ¿qué cosa? Medios de control de constitucionalidad. Número 17. Los amparos y sus suspensiones contra leyes no podrán fijar efectos generales. ¿Qué significa esto? Que la sentencia que se dicte en un amparo solamente va a proteger al quejoso, no va a proteger a otras personas. Esto actualmente no funciona de otra forma, ya funciona así, pero te quiero decir que todavía hasta hace unos años las sentencias a veces tenían efectos generales, protegían a más personas. Ahora, con la reforma, si tú quieres que te protejan un derecho humano, tendrás que tramitar personalmente un amparo. El amparo de otra persona ya no te va a beneficiar a ti. En tratándose de amparos contra leyes. 18. El Poder Judicial de los estados se va a elegir de forma idéntica prácticamente en lo conducente a como es la elección federal. Esto no requiere mayor comentario. Número 19. ¿Cómo se van a elegir? Bueno, lo que pasa es que va a haber un proceso electoral, digamos, extraordinario en este año, que empezó en 2024 y concluirá en el 2025, en junio, 1 de junio son las elecciones, para sustituir a la mitad de las autoridades judiciales. Y hasta 2027 se va a modificar la otra mitad de las autoridades judiciales. Tratándose de ministros, número 20, de la Corte reelectos en elección extraordinaria durarán 8 y 11 años, por lo que vencerá en el 2033 y 36 para 4 y 5 de ellos respectivamente. Esto es una aritmética, no me voy a meter a fondo, simplemente lee lo que está aquí para que entiendas cómo se van a ir sustituyendo gradualmente los funcionarios judiciales, que son jueces, magistrados y ministros. Bueno, eso es todo lo que implicó la reforma judicial, con puntos a favor, con puntos en contra, muy criticada, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y se está implementando ya, y eso es lo que tienes que saber de la reforma judicial. Ahora, siguiente tema, vamos a hablar de la inteligencia artificial y de algunos temas que tienen que ver con protección de datos, porque es un tema que está bien en boga. La inteligencia artificial está creciendo muchísimo. Lo primero que te voy a decir es que no es cierto eso de que la inteligencia artificial va a sustituir todos los empleos, todas las profesiones, no es cierto. Sí es una herramienta muy útil. De hecho, la inteligencia artificial, te quiero decir que es una herramienta a tu inteligencia, es una herramienta a tu profesión, a tu ejercicio profesional, a tu estudio, pero no es un sustituto. La inteligencia artificial no debe sustituir a la inteligencia humana, y esto es responsabilidad tuya. ¿Qué debes considerar y cuidar con la inteligencia artificial? Pues primero que nada, el uso de datos personales.
ten cuidado y fíjate siempre en las políticas de privacidad. Y si eres un abogado en la materia, pues tú te vas a encargar de ver qué datos personales se van a compartir cuando se usa inteligencia artificial, como nombre, domicilio, inclusive rostro, biométricos, datos sensibles, etcétera, ¿no? Segundo punto, información confidencial, o sea, información que no se puede revelar frente a terceros. Hay que cuidar mucho lo que le revelas a la información confidencial, porque esto va a dar finalmente a los servidores de quien administre esta inteligencia artificial. Protección de menores de edad, esto es importantísimo por el derecho fundamental, derecho humano de interés superior de la infancia o del menor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que cuidar lo que los menores hacen y lo que se hace con los menores con la inteligencia artificial, sus datos personales, su seguridad, su salud, su integridad, etcétera. Entonces, todo lo que tenga que ver con menores de edad, siempre con enfoque en interés superior de la infancia. Protección a la propiedad intelectual, ¿por qué? Porque bueno, hay que evitar piratería, hay que tener cuidado con qué puedo registrar como mío si lo hago en inteligencia artificial. Imagínate que creo una canción con inteligencia artificial y luego la quiero registrar yo. Habrá que ver las políticas de cada plataforma para ver si esto es posible o si no es posible. Y si lo hago, pues podría ganarme un juicio en contra del dueño de esa inteligencia artificial eventualmente. Pero para esto hay que leer todos los términos y condiciones de cada plataforma concretamente. Ahora, otro tema, siguiente tema, perspectiva de género y derechos de las minorías. Esto es bien importante porque se cree que la perspectiva de género es beneficiar a la mujer y no es cierto. Perspectiva de género no es beneficiar a la mujer. Sé que a veces así ocurre, pero hay que ver las causas concretas. Perspectiva de género significa que se tiene que evaluar y resolver un juicio o probablemente simplemente una contienda que involucra derechos humanos poniéndose en el lugar de la persona, ya sea hombre o ya sea mujer. O sea, perspectiva de género es desde el punto de vista del hombre, pero también desde el punto de vista de la mujer. Si tú estudias pensando que es solo para la mujer, vas a ser un pésimo abogado. Y simplemente serás un abogado que creció en las redes sociales, se formó en las redes sociales. Evita eso. Perspectiva de género son las condiciones concretas de un género en específico. Por eso no es perspectiva femenina, se llama perspectiva de género y existen dos, masculino y femenino. Y bueno, hay otras personas que se identifican de otra forma, pero el chiste es que se les proteja sus derechos fundamentales. Las minorías son protegidas. Hay gente que piensa que en el derecho solamente se deben proteger a las mayorías, no es así. También a las minorías se les debe proteger, por ejemplo, en un juicio de amparo. Ahora, ahí te va. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con las corridas de toros? Que se prohibieron las corridas de toros con violencia en Ciudad de México. Es importante decir que alguien podría interpretar diciendo, con este tipo de reformas restrictivas, se afecta una tradición y afectas derechos humanos de minorías que gustan de las corridas de toros. Entonces debería anularse esa reforma por proteger a una minoría aficionada a las corridas de toros. Pero aquí entra algo que se llama ponderación de derechos humanos. Y también, pues evidentemente un ejercicio de evaluación constitucional, si así lo quieres ver. ¿Qué significa y qué trato de decirte? Sí, es verdad, se le afectó a una minoría, pero hay otra cosa que no estás considerando, que la Constitución protege la integridad de los animales. Entonces, más allá de fanatismos, más allá de corrientes ideológicas, cuando tú tienes una mayoría no acepta corridas de toros, la minoría sí, eso sí creo que nadie tiene duda. ¿Tiene efectos secundarios? Eso es otra cosa. La mayoría está en contra y tienes que proteger lo que dice la Constitución en términos de protección animal. Entonces, como tiene rango constitucional la protección animal, tienes que sacrificar los derechos de esa minoría. Sobre todo, si esos derechos no afectan directamente a la persona. El hecho de que una persona ya no pueda ir a una corrida de toros tradicional en Ciudad de México, pues digamos que no le afecta de forma gravosa a sus derechos humanos. Sí lo afectaron, claro que sí, pero digamos que no es como si le privaran de su libertad. Eso es lo que es un ejercicio de ponderación. Y claro que debes entender que a veces los derechos humanos
Claro que sí pueden ser restringidos eventualmente. O sea, no creas que siempre son absolutos y no creas que nunca se pueden restringir. Claro que sí se pueden restringir. Ahora bien, vamos a temas de derecho civil y derecho penal rápidamente para ir aterrizando esta clase abierta. Conceptos básicos. Muchos conceptos los tienes en mis otros cursos, aquí son simplemente generalidades. Delito, ¿qué es un delito? Es una acción o omisión típica antijurídica y culpable. No es lo mismo que un ilícito. La palabra ilícito lo vas a utilizar en el derecho administrativo y en el derecho civil, pero en el derecho penal vas a utilizar la palabra delito. El delito casi siempre amerita prisión, pero también hay sanciones penales patrimoniales. Esto es muy importante que lo sepas. Pero digamos que la regla general es que el delito amerita pena privativa de libertad. ¿Qué significa acción o omisión? Acción significa que yo hago. Materialmente, activamente yo hago algo. Omisión significa pasivamente dejo de hacer algo. Típica, antijurídica y culpable. Típico porque está tipificado en ley. Antijurídico porque es una conducta gravosa contra una persona que viola el ordenamiento jurídico, por así decirlo. Y culpable porque le es atribuible a una persona concreta y esa atribución se va a hacer de forma dolosa o culposa. O sea, intencional o no intencionalmente. Un delito puede ser intencional o no intencional. Pero hasta ahí me voy a quedar porque esto no es un curso de penal. Basta con que sepas que un delito se puede cometer por acciones o por omisiones que son típicas, antijurídicas y culpables. Típica porque siempre tiene que estar en ley. Siempre tiene que estar en ley, no reglamento, no circular, no, siempre en una ley perfectamente descrito con su sanción y eso le da tipicidad. Y cuando la conducta material se ajusta a la descripción típica, tipificada, entonces se dice que hay tipicidad. Antijurídica ya te dije culpable también. Ahora, penas. Pena significa el jus puniendi. ¿Qué significa jus puniendi en materia penal? La atribución del Estado para poder sancionar cierto tipo de conductas. Ahora, es una sanción privativa de libertad, una pena en materia penal casi siempre, no siempre, porque también puede ser patrimonial. Se le impone a quien se le acredite jurídicamente, o sea, a quien se le demuestre que ha cometido un delito, a través de omisión o a través de acción. Sencillo. Proceso penal. Esta definición la saqué del glosario de términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si te preguntas cuál es la fuente, lo saqué de ahí. A ver, proceso penal, de acuerdo con la Corte Interamericana, significa un conjunto de procedimientos que se llevan a cabo a fin de que los tribunales resuelvan si un hecho constituye o no un delito para poder determinar la responsabilidad o irresponsabilidad penal de las personas acusadas ante ellos e imponer las penas y medidas de seguridad que procedan según la ley. Sencillo. ¿Qué es una medida de seguridad? Por ejemplo, no acercarse a una persona. Cuando se establece una orden de restricción de que una persona no se puede acercar a otra, eso es una medida de seguridad. Y la pena es la que establece el delito, la descripción típica. O sea, cuando el código dice se impondrá prisión de tanto a tanto, esa es la pena. La medida de seguridad es algo que dicta el juez penal para que se evite un riesgo mayor. Eso es una medida de seguridad. O por ejemplo, también en materia penal, cuando se aseguran bienes, esa también es una medida de seguridad. En materia civil, vamos a ver, un contrato. ¿Qué es un contrato? Es un acuerdo, un pacto de varias voluntades, o sea, de más de una. Cuando yo firmo con alguien y acuerdo algo, es un contrato que busca generar consecuencias de derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando firmo una compraventa, lo que quiero es volverme dueño de algo. Cuando yo firmo una donación, cuando yo firmo un contrato de sociedad, lo que busco es provocar, detonar esas consecuencias jurídicas que están en la ley o que pueden no estarlo. Porque acuérdate, ¿por qué digo que pueden no estar esas consecuencias en la ley? Porque para el particular está permitido todo lo que no está prohibido. Mientras no esté prohibido, tú puedes detonar las consecuencias jurídicas que tú quieras mediante contrato. Personas, ¿qué es una persona? La definición tradicional te dice que es el titular de derechos y obligaciones. Pues eso me parece obvio, ¿no? Pero persona, yo te diría que es el centro de imputación de toda norma. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, cualquier norma que tú abras
Es más, ahorita abre un código civil y al azar elige un artículo. Lo vas a leer y te vas a dar cuenta que el fin último de ese artículo es la persona, ya sea persona física o persona moral. Pero toda ley, toda disposición, toda norma, su fin último es la persona. Por eso yo defino a la persona como el centro de imputación de toda norma. Ahora, familia. Un concepto bien importante en el derecho civil es la familia. A ver, la familia no está definida en las leyes. En algunos códigos civiles de los estados puede que sí. Pero yo te diría que la familia es el conjunto de seres humanos. A veces se contempla la mascota, pero al menos en Ciudad de México no se menciona la mascota en la familia, ¿no? Pero se ha tratado de admitir a la mascota como parte de la familia, ¿no? Para efectos legales, ojo, para efectos legales, ¿no? Es el conjunto de seres humanos a los que les une un lazo consanguíneo, político o por afinidad, e incluso afectivo, ya sea por ley o por voluntad. Me explico. Familia es, por ejemplo, mi hijo, que no tengo. Si yo tuviera un hijo, eso se llama parentesco por consanguinidad. ¿Por qué? Pues porque trae mi sangre, trae mis genes, trae mi ADN. Bueno, creo. Entonces, eso se llama consanguinidad. Parentesco político son los parientes de mi esposa. Pariente afín o por afinidad es mi esposa precisamente. Sencillo. Ahora, ellos son familia, pero también es familia con quien yo tengo un lazo afectivo. Por ejemplo, si yo vivo con mis amigos y llevamos una relación tal que yo los considero mi familia, la ley considera eso como tu familia, a pesar de que no tengas parentesco legal con ellos, por haber un lazo afectivo y tú por quererlo así, por eso aquí dice voluntad, se considera familia. Entonces familia es prácticamente a quien tú consideres como tal. Por eso familia puede ser papá, mamá e hijos. Papá e hijos. Mamá e hijos. Hijos únicamente. Abuelos e hijos. Abuelos y nietos. Sobrinos y tíos. Primos y primos. ¿Te das cuenta? Familia puede ser prácticamente quien tú quieras. Y esto así lo ha ido definiendo la Corte en varios criterios. Eso es bien importante que lo entiendas. Derechos reales en materia civil. A ver, un derecho real no es una relación jurídica, porque tú no puedes tener una relación jurídica con las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque derecho real, la palabra real no significa que es de a de veras y tampoco significa realeza. Significa cosa, porque viene de res, real, res, cosa en latín. Res en latín es cosa. Ahora, cuando decimos derecho real, es derecho de las cosas, ¿sí? Como no puedo tener una relación jurídica con mi teléfono, vamos a decir que es una potestad sobre este teléfono la que yo tengo sobre él, no una relación jurídica. Hay varios tipos de derechos reales. ¿Dónde los encuentras? En la ley solamente. El Código Civil de tu estado es el que te va a decir qué derechos reales existen. Te voy a dar ejemplos. Propiedad, que es un derecho humano también. Copropiedad, usufructo, uso, habitación, condominio, copropiedad, hipoteca, prenda. Esos son derechos reales, justamente. Posesión. ¿Qué es la posesión? Bueno, la posesión es una situación de hecho. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es una situación de hecho? Porque yo no necesito hacer nada jurídicamente para tener posesión de algo. Si yo agarro este libro, pues es un hecho material. No hice jurídicamente nada y ahorita tengo posesión de este libro. Entonces, estoy detentando la tenencia material de este libro. Esto es posesión y genera efectos de derecho. ¿Sabes por qué? Porque la ley te presume como dueño de los bienes que posees. Si tú demuestras que no son tuyos, es otra cosa. Pero la ley genera esa presunción y parte del supuesto de que la persona que posee algo, cuando son bienes muebles, es propietario de ello. Ahí está la demostración de que genera efectos de derecho. Por eso se dice que es un hecho jurídico la posesión.
Vamos a hablar rápidamente de temas de globalización jurídica. A ver, pasando al último tema. em, Globalización jurídica significa derecho internacional, desde luego, tanto público como privado. Internacional público son tratados internacionales entre los estados o países. Internacional privado son las relaciones contractuales de comercio o de personas físicas no comerciantes que tienen que ver entre sí. Ejemplo, imagínate que yo tengo un contrato con una empresa de Francia y yo me someto, por ejemplo, a tribunales de Francia y, por ejemplo, me voy a un arbitraje comercial y, por ejemplo, cito Incoterms, que es algo que se llama soft law. Búscalos así, Incoterms, y yo quiero que ese contrato con Francia que firmé yo como Edgar se rija con Incoterms. Eso es derecho internacional privado, porque no es un tratado internacional, no es entre países, es entre particulares que rigen una relación contractual. Eso es internacional privado. Tratados internacionales. Bueno, es parte del derecho internacional público, porque México firmó con Canadá y Estados Unidos un TEMEC, por ejemplo. Internacional público también será las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisdicción a la que pertenece México, porque México pertenece a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, pasando a la conclusión, a los puntos conclusivos, habilidades claves que debes tener en el derecho. Primero, argumentar. Tú no puedes ser un abogado si no sabes argumentar. Todo lo que estudies no te va a servir de nada si no sabes argumentar correctamente. El abogado es un intérprete y un argumentador. Porque para leer la ley cualquiera lo puede hacer. Tú lo que tienes que aprender es argumentar e interpretar la ley. Eso te va a hacer buen abogado. Punto. Redacción jurídica. Si tú no sabes redactar, no vas a ser un buen abogado nunca. Y para saber redactar, tienes que leer, leer y leer. Y libros, ¿eh? Libros. Capacidad de análisis, abstracción de pensamiento. Esto es bien importante, que tú sepas analizar cuestiones que ocurren en la realidad. Cuando tú veas algo, analízalo, abstráelo. Cuando tú ves un choque de tránsito, por ejemplo, analízalo objetivamente y ve qué cuestión legal podría aplicar. Eso significa abstracción de pensamiento. Una buena oralidad, expresión verbal. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora los juicios son orales, en muchos casos, no en todos. Por ejemplo, no nada más ahí, oralidad debes tener, porque imagínate cómo vas a dar seguridad o cómo vas a explicar algo frente a un cliente, cómo vas a defender algo frente a una contraparte, aunque no sea un juicio. Cómo vas a defender, cómo vas a negociar un contrato con una contraparte si no tienes buena expresión oral, si no sabes expresar una idea no tan técnicamente. Entonces, todo esto son cualidades que debes tener. Y por último, considera lo siguiente al estudiar derecho. Primero, el campo laboral está saturado, sobre todo en las ramas clásicas del derecho, que es el civil, el penal, básicamente. Y todos los civiles, lo que son divorcios, matrimonios, alimentos, guardas y custodias, todo eso está saturadísimo. Te recomiendo que explores otras áreas, ¿sí? No te digo que no te dediques a eso, te digo que simplemente es un tema de practicidad. Estudios, te recomiendo que te especialices, que te hagas una maestría eventualmente, pero no después de terminar la carrera inmediatamente. Yo te recomiendo sinceramente que después de la carrera ejerzas un tiempo la carrera, obtengas resultados, experiencia, y solo hasta después estudies una especialización o maestría. ¿Por qué? Porque si tienes una maestría y no tienes experiencia, no tienes logros, no te va a servir de mucho. La competencia considera que hay muchos abogados y mientras más te dediques a una rama común del derecho, más competencia vas a tener. Situación mundial considera que muchas instancias internacionales nos regulan, por ejemplo Gafi en materia de prevención de lavado de dinero. Esto implica muchísimo estudio, mucha normatividad, tener cuidado con muchas cuestiones un poco lesivas. Entonces ten cuidado con la situación mundial por temas de guerra, por temas de financiamiento al terrorismo, todo eso. Entonces, como abogado tienes que estar consciente de todo el entorno mundial. Diversidad. Valora el hecho de que el derecho tiene muchas materias. O sea, pues yo te diría una cantidad
casi infinita de ramas del derecho: ambiental, fiscal, corporativo, societario, financiero, bursátil, civil, penal, mercantil, derecho de la tecnología, cyber law, legal tech, por ejemplo, derecho de los videojuegos, que incluye propiedad industrial, intelectual, derecho de autor. La cantidad de ramas del derecho es abismal, impresionante. Considera que hay corrupción en cualquier ámbito privado y público, no nada más con gobierno. Considera que hay mucha fiscalización por parte de autoridades y considera que es un gremio sumamente desleal. Los abogados, desgraciadamente, y esto no te lo voy a esconder, no te lo voy a ocultar, son un poco desleales, tienes que luchar contra ello. No todos, evidentemente hay notables excepciones, pero toma en cuenta que puede ser víctima de deslealtad en algún momento determinado. Y bueno, pues sin más, hemos llegado al final de este curso propedéutico. Espero que te haya servido. Sígueme en todas mis redes sociales. En YouTube estoy como Edgar Reina 2 y también en Instagram. En mi segundo canal, que se llama La Experiencia, donde conjunto derecho y experiencia, por eso se llama La Experiencia. También mi canal de YouTube. En TikTok estoy como Edgar A. Reina, ahí lo tienes. Y en Facebook estoy como Edgar Rodríguez Reina, es una página pública, ya casi llegamos a 40,000 seguidores. Y bueno, pues sin más, hemos llegado a la conclusión de este curso propedéutico, de esta clase abierta, de este webinar. Espero que te haya servido, porque con esto te puedo casi garantizar que tienes los elementos más importantes para iniciar esta profesión. Si estás por empezar, pues te deseo el mayor de los éxitos. Cualquier duda que tengas, que yo pueda responder, obviamente, y me refiero a que cosas que yo sepa, pero también cuestiones personales no las puedo responder yo. O sea, no te invito a que me preguntes qué hacer o qué no hacer, porque yo no puedo decirte qué hacer y qué no hacer. Yo no conozco tu vida, no conozco tus condiciones. Entonces yo me declaro incompetente prácticamente para responder preguntas personales que te incumben a ti únicamente. Entonces te recomiendo que tengas sensatez, que estudies de libros, que investigues, que no dependas del chat GPT, que no dependas del TikTok, ¿no? Que te esmeres, que investigues, que tengas capacidad de investigación. Eso es importantísimo. Y bueno, pues espero que te haya servido. Suscríbete, regálame un like. Nos vemos hasta pronto y gracias por esta transmisión. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy toca hacer el nombre. Prepárate, porque estas son algunas de las cosas que te van a empezar a ocurrir una vez que ya estás por terminar la carrera de Derecho, o vas a mediados, no importa. Deja de buscar justicia. En el video del día de hoy vamos a explicar